Shalom, soy el Rabino Ben David y hoy vamos a ver un poco acerca de Parashas Re'eh. Parashas Re'eh habla de diferentes cosas. En principio dice, Re'eh, Anoji, he ahí que yo, Noten Livneichem Hayom, pongo delante de ustedes hoy, Berajá o Klala, la bendición y la maldición. Et habraja asher tishmeu el misbotai. La bendición es que si escuchan verdaderamente, si obedecen mis mandamientos, ¿verdad? Vejaklala im lo tishmeu el misbotai, sencillo. Si no obedecen mis mandamientos. Y verdaderamente la Torah dice que ver, dice Re'eh, ¿por qué no dice escuchar? Bueno, porque ya habíamos dicho escuchar anteriormente, ya se había mencionado Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Escucha, oh Israel, porque el escuchar es más fuerte que el ver. Hay personas que pueden ver milagros y aún así no tienen emuná, no tienen fe. Pero el escuchar es más, se integra más hacia adentro. Por eso en las congregaciones no podemos, en las sinagogas no podemos prometer milagros, aunque hay milagros, pero sí podemos prometer enseñanza de Torah, que es lo que al final nos va a sostener y nos va a llevar a Olam Haba, porque dice, Be'ahavta et Hashem Elokeija, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con tu alma, ¿verdad? Be'odeja, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras las dirás, Be'shivteja bebeiteja, cuando estés sentado en tu casa, Ubelechteja baderech, cuando estás en el camino, Ubeshachbeja, ubekumeja, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué significa eso? Bueno, pues todo el tiempo, pero ¿por qué no dijo todo el tiempo? Porque en realidad, desde el punto de vista de Sod, un poquito más profundo, significa que estas palabras de que escucha, oh Israel, que Hashem es uno solo, solamente, único, uno. Estas palabras están cuando estés sentado en tu casa, o sea, cuando el alma está debajo del trono de gloria, antes de nacer. Cuando estés en el camino es en esta vida. Cuando te acuestes es cuando te mueres. Y cuando te levantes es cuando esté la resurrección de los muertos. Entonces, el escuchar, el integrar, el conocer, el tener la fe, la emunash lema, ¿verdad? De que hay un solo Dios, eso es lo que nos lleva hacia nuestra meta, que es servir al Eterno. Y bueno, aquí ya nos dice específicamente que las bendiciones vienen también como consecuencia de obedecer. Las bendiciones obviamente en el mundo por venir, pero también tenemos protección y bendición en este mundo. Bueno, muy bien, pero más adelante dice así, en el versículo 9 del capítulo 12, dice así, dice, en el versículo 9, dice, Kiloba ata, porque no entrarán ata, hasta ahora, dice, el hamenujá vel hanajalá, dice, porque no entrarán, dice, a el lugar, dice, menujá, del descanso, del deleite, y najalá, al lugar de la herencia, Asher Hashem Elokeija noten lach, el cual el Eterno vuestro Dios les da a ustedes. Entonces, aquí hay dos conceptos, menujá y najalá. Menujá es, pues, descanso, deleite, y najalá es algo más, es una herencia más permanente. ¿A qué se refiere eso? Dice, menujá zu Shiloh. Menujá se refiere cuando el arca estaba en Shiloh, que estuvo antes de llegar a hacer el Beit HaMikdash, cuando salieron de Egipto. Entonces el arca, al llegar a tierra de Israel, no llegó directamente a Jerusalén, sino que el Mishkan, el tabernáculo, se puso por 369 años, se puso más o menos en la ciudad de Shiloh, que está en el territorio de Efraín, y ahí estuvo por un tiempo, pero no permanentemente. Entonces ahí se refiere a Menujá, el lugar de descanso. Y Najalá se refiere a Jerusalén,
donde ya el templo estuvo por 410 años y luego otra vez, 420 años, y va a estar permanentemente. Pero ese es Nahalá, Jerusalén. Pero ¿cuál es el concepto más profundo en torno a Menuhá y Nahalá, en torno a Shiloh y Jerusalén? Verdaderamente, nosotros servimos al Eterno con nuestra mente y con nuestras emociones. Estamos construidos a base de lógica y emoción. En los sefirot tenemos los sefirot intelectuales, Chachma Binadat, sabiduría, ¿verdad? Conocimiento y entendimiento, más o menos así. O entendimiento y conocimiento. Chachma es una idea de sabiduría, Bina es lo que sigue el desarrollo, y Dat ya es la implantación o el conocimiento completo. Bueno, pero después tenemos los sefirot emocionales del alma, ¿verdad?, que corresponden a las diferentes partes del cuerpo. Los sefirot intelectuales corresponden a la parte derecha y a la parte izquierda del cerebro, y ya los sefirot de las emociones a las diferentes partes del cuerpo, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, Gesed, que es bondad, y Gebura, que es límites, ley. Chachma, Bina, Dat, y luego los emocionales, Gesed, Gebura, Tiferet, Netzachot, Yesod, en fin. Entonces tenemos la mente y tenemos el corazón. Muy bien. Menuhá, verdaderamente también el descanso, no solamente se refiere a Shiloh, sino también se refiere a Shabbat. Shabbat Menuhá, hay que tener Menuhá, hay que tener Oneg, hay que tener una deleite, que se haga el Shabbat un deleite, como dice Yeshayahu. Pero no verdaderamente estamos hablando de simjá en ese sentido. Claro que hay simjá, hay alegría, pero es más, el Shabbat es más como un deleite. Y eso corresponde a la cuestión intelectual. En Shabbat estudiamos Torah, aprendemos la Torah, en fin, para ponerla en práctica. Eso es Shabbat, un descanso, se refiere a Shiloh, la parte intelectual. Pero Yom Tov, dice, Besamachta Bejageja. Yom Tov son los festivales, Pesach, Shavuot, Sukkot, en fin. Y en esos festivales no tanto son intelectuales, aunque lo son, sí lo son, pero se añade más, ¿qué cosa? Se añade el lado emocional de regocijarse y festejar. Y entonces, verdaderamente, el balance espiritual e intelectual de la persona está localizado o está descrito en la Torah por tres conceptos: Makom, lugar; Ish o Nefesh, alma, hombre; Izman, y tiempo. El hombre en el lugar correcto, a la hora correcta, por decirlo así, como se dice coloquialmente. ¿Cuál es un ejemplo de esto? Un ejemplo extremo. El lugar sería Jerusalén. El hombre más importante sería el Kohen Gadol, y el tiempo sería Yom Kippur. Muy bien. El lugar sería el Beit HaMikdash, sería el Kedosh Kedoshim, el Sacrosanto, el Kohen Gadol, y Yom Kippur ahí entra. Muy bien. Esos son los tres conceptos, ¿verdad? Que tenemos. Y hay tiempos para Shabbat, por ejemplo, tiempos intelectuales y tiempos emocionales. Y una de las cosas que decimos es que para verdaderamente implementar la Torah en nuestras vidas, no solamente tiene que ser intelectual, sino también emocional y de acción. El concepto intelectual constituye o se refiere al estudio de la Torah. Ese es el concepto intelectual. Y el emocional es el hacer o implantar o poner en práctica los mismos. Por ejemplo, dice, amarás al Señor tu Dios. Bueno, sí, pero ese es un concepto abstracto. ¿Qué significa el amor? Bueno, pues entonces amarás al Señor tu Dios. Entonces sales y das tzedakah, das una ofrenda, ayudas a alguien. Eso es amar al prójimo, pero a la vez amar a Dios. O por ejemplo, haces tefilá, quieras un tiempo y te pones a orar. Eso es amar al Eterno, comunicarte. Si amas a alguien, te comunicas, pero lo haces con emoción, no lo hacemos simplemente maquinalmente, ¿verdad? Así nada más como robots. Cuando le das a alguien, se lo das con amor. No se lo puedes dar nada más, se lo puedes dar, pero sería incorrecto, incluso sería
una transgresión darle a alguien algo simplemente de forma despectiva o sin emoción. No, tienes que verdaderamente estar alegre, ¿verdad? Cuando tienes la oportunidad de bendecir a alguien. Entonces, los mitzvot no solamente están para intelectualizarse, porque eso es la mitad o quizás menos de la mitad. Pero la parte que completa, que realmente ya lo hace verdadero, es ponerlo en práctica. Lilmod vela'asot. Lilmod ulelamed vela'asot, para aprender, para enseñar y para hacer. Verdaderamente. No hay que perder el tiempo criticando a otros. El pasado ya es el pasado. Si usted viene de un trasfondo quizás pagano, idólatra o simplemente otra religión, olvídese ya. Porque sucede que muchas personas descubren la Torah, pero en vez de empezar a hacer la Torah, se la pasan criticando a los demás y tratando de... Cámbiese usted, no trate de cambiar a los demás, porque ellos tendrán su tiempo. Se les puede enseñar a su tiempo, pero hay que empezar a hacer para poner el ejemplo en la realidad. Entonces, muy bien, tenemos el concepto de Shiloh, que es donde estuvo el arca por un tiempo, y tenemos el concepto de Jerusalén, ¿verdad? Jerusalén no solamente se refiere a los Yom Tov, a la cuestión emocional. ¿Por qué? Porque dice ahí que Mitzion teitze la Torah, de Zion sale la Torah. Y otra palabra para Jerusalén es Sion, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. Es que es el monte Zion que está en Jerusalén. Pero vamos a ver otro concepto. En Jerusalén también sale la Torah. Es lo emocional que traemos, la menujá que traemos de Shiloh, y le agregamos también lo intelectual, verdaderamente. Entonces, o mejor dicho, traemos lo intelectual de Shiloh y le agregamos lo emocional, verdaderamente, de celebrar los festivales, subir al Beit HaMikdash, en fin, cuando lo teníamos. Y hoy día, pues simplemente el estar hecho en Jerusalén, y orar 3 veces al día equivale a dar 3 pues sacrificios, en cierta forma, ¿no? Sacrificios de nuestros labios. El estar en Jerusalén y compartir, alegrarse, ¿verdad? La ciudad misma se alegra, dijimos la vez pasada, ¿verdad? Que incluso los caminos de Jerusalén se alegran porque cumplen el propósito cuando los peregrinos van hacia allá, y en este caso simplemente los visitantes, ¿verdad? La misma ciudad se alegra. ¿Por qué? Porque recibe a sus hijos. No importa si son religiosos o no son religiosos. Cuando llega un hijo, se alegran los padres, ¿verdad? Entonces, veremos que el concepto de Jerusalén también no solamente es un concepto emocional, sino también intelectual. Reúne los dos y los completa. Muy bien, pero ¿por qué estuvo tanto tiempo el Beit HaMikdash, mejor dicho, no el Beit HaMikdash, sino el Mishkan, el tabernáculo, en Shiloh? Bueno, porque Shiloh está en el territorio de Efraín, y Efraín es el hijo de Yosef. Yosef fue una persona que en el pueblo judío que representa la mente judía o la mente israelita, verdaderamente. ¿Por qué? Porque su jajma, su koah jajma, la fuerza de su mente, pudo aplastar a las emociones en cuanto al Yetzer Hará. ¿Qué quiere decir esto? Él sabía perfectamente que estaba mal el hecho de la posibilidad de tener relaciones con la esposa de su jefe Potifar. ¿Se acuerdan en la Torah? Ella va y se le ofrece a él y él sale corriendo. Ahora, el Midrash dice que posiblemente él tenía cierta atracción a ella como ser humano, ¿verdad? Pero sabía que estaba mal. Sabía que el adulterio, pues simplemente no. También, otra de las cosas es que los hermanos cuando llegan, él tenía todo el derecho de estar enojado y de simplemente ignorarlos y hacer que desaparecieran. Pero ¿qué sucede? Que sus emociones le decían que tuviera relaciones con la esposa de Potifar y que ignorara de hecho y castigara a sus hermanos. ¿Pero qué hizo? Hizo lo correcto. ¿Por qué? Porque su Torah, porque el ejemplo de Yosef es el hombre más sabio. Decía
Ein que Jachmei Mitzrayim Kamoja, dice, no hay ninguno como Yosef, le decían a él, entre todos los sabios de Mitzrayim, de Egipto. Él podía haberse hecho un egipcio si hubiera querido, pero no, él se mantuvo en la Torah porque sabía que tenía un destino verdaderamente, tenía un propósito. Entonces, Yosef, ¿qué sucede? Que incluso con el Yetzer Hará a todo lo que da, ¿por qué? Porque lo quiso destruir de forma pues emocional, en el sentido de pasión. Lo quiso destruir quitándole todo la cuestión de dinero, porque si se hubiera quedado con Potifar pues, o con ella, hubiera ganado mucho dinero. En fin, lo atacó desde el punto de vista de también de su fama, y con sus hermanos también de su orgullo. El Yetzer Hará lo atacó por todos lados. ¿Y qué hizo él? Lo sobrellevó y lo aplastó. ¿Por qué? Por su jajma, porque él sabía perfectamente lo que era correcto y no correcto. Entonces, Yosef representa Shiloh, verdaderamente. ¿Y saben qué? También representa Tzion, porque la palabra Tzion tiene la misma gematría, tiene el mismo valor numérico en hebreo, Tzion, que la palabra Yosef. ¿Por qué? Porque Yosef no solamente emocionalmente era una persona que celebraba, ayudaba a los demás, ayudó y salvó a su pueblo, pero también con su mente aplastó el Yetzer Hará, a pesar de estar en el lugar más pagano del mundo. Entonces, lo importante que aprendemos aquí es aprender Torah, porque al final la Torah, aunque tengamos el Yetzer Hará de las emociones, que quizás tengamos la voluntad, las ganas de hacer algo que es incorrecto, con la jajma de la Torah podemos verdaderamente no llegar a cometer una transgresión y poder verdaderamente seguir en el camino correcto. Eso es una de las lecciones que aprendemos aquí verdaderamente, que sí, hay que ser emocionales, pero dentro de los parámetros correctos. Entonces, Shiloh representa menuja, Shabbat, menuja. Shabbat es el tiempo en que tenemos que aprender la Torah, tenemos que ser intelectuales en ese sentido. Y los Yom Tov, como Rosh Chodesh, como hoy, o porque que justamente coinciden, ¿verdad? O Pesach, Shavuot y los demás, tenemos que ser un poquito más emocional, tenemos que regocijarnos. Y también en la cuestión de los mandamientos, el estudiar Torah tiene que tener disciplina, pero que no se quede ahí, porque realmente entonces no llegamos a cumplir la voluntad del Eterno. Si no es estudiar, pero ¿qué? Para hacer, porque si no, si estudiamos, solamente somos grabadoras, somos un video. Puedes repetir todo de memoria, pero ¿para qué quiero un video? Si ya tenemos libros, tenemos videos, eso yo lo puedo escuchar. No, lo bonito es ver cómo una persona integra la Torah y la pone en práctica. Terminamos diciendo que la persona correcta, en el lugar correcto, al tiempo correcto. La persona correcta es usted, yo y todos los hijos del Eterno, y aquellos que quieran unirse al pueblo de Israel. Bueno, esos somos nosotros. El tiempo correcto pues es en la mañana, desde que amanece empezamos con una bendición, y hasta el mediodía. En ese periodo tenemos tiempo ¿para qué? Para aplicar el mandamiento: amarás al Señor tu Dios, es decir, hacer la tefilá, la oración con el Eterno. Y en el día trabajar honestamente. ¿Por qué? Porque trabajarás 6 días y el séptimo descansarás. Es un mandamiento importante, no solamente estudiar la Torah, pero trabajar. El que estudia la Torah, a menos de que esté en una yeshiva en donde ya hay una provisión especial, o que se dedique tiempo completo a eso, como los rabinos o personas de educación, bueno, ese es su trabajo. Pero si no, el hecho de descuidar el trabajo es por causa de la Torah, es un truco del enemigo para decirte que estás haciendo las cosas bien, cuando en realidad estás descuidando una oportunidad para servir al Eterno. Porque Hashem no quería que Moshe se quedara con él, porque Moshe se quería quedar con Hashem en la montaña. Aquí estoy bien, para que voy con el pueblo de Israel, si yo estoy contigo, estamos bien los dos. Dice Hashem: no, yo estoy bien, no te preocupes por mí. Yo quiero que tú vayas allá abajo y que trabajes con 600,000 judíos, imagínate. Todos queriendo hacer
a su modo todo, ¿verdad? Muy difícil. Bueno, pero eso es lo que quiere Hashem, involucrarse. Hay problemas, solucionarlos, amar al otro. Si no, ¿cómo vas a amar al prójimo? ¿Cómo vas a ser justo si no te involucras? Que hay peligro, Hashem nos protege. Punto es trabajar honestamente. Y en el trabajo puede servir. Y Hashem te va a dar el tiempo para tener Shabbat, Yom Tov. Tenemos festivales cada mes casi. Y semanas enteras. Entonces lo primero es no agarrar la excusa de estudiar Torah para no trabajar. A menos de que una compañía o algo te esté financiando. Realmente, o que te dediques 100% a eso. Muy bien. Pero hay días, ¿verdad? Todos los días puedes estudiar un poquito. También, ¿verdad? Pero hay que trabajar con regocijo para bendecir a los demás, para poder salir adelante. Dios nos puso en este mundo, ¿verdad? Y pues, ¿no? Pues llegó el punto en que, pues como no obedecimos el primer y único mandamiento, ahora tenemos que trabajar. ¿Pero qué es? Para enmendar lo que lo que el ser humano en sí hicimos, ¿verdad? Y es una oportunidad muy bonita para poder crear, poder bendecir a los demás. Entonces, ya está bien claro eso. En la tarde podemos orar también, desde las 12 del día hasta que se mete el sol. Es minja, que corresponde a pues, el segundo sacrificio, ¿verdad?, del día. Y ya desde que anochece hasta las medianoche, tenemos que Ma'ariv o las oraciones de la noche, y conjunto con todas las demás oraciones que hay dependiendo de los días. Pero esto es el lugar adecuado, la persona adecuada en el tiempo adecuado. Hay tiempos para estar en la sinagoga, sí. ¿Por qué? Pero hay tiempos para estar solo y orar uno mismo, ¿verdad? Quisiéramos que siempre hubiera un minyan, 10 personas, pero a veces no se puede. Entonces hay tiempos para estar en casa y hacer los mitzvot solos, porque la bendición viene a uno. Pero hay bendiciones que vienen a toda la congregación. Y si uno nada más quiere estudiar por internet o solo en su casa, pues por un tiempo está bien, pero siempre tiene que tratar de reunirse con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque las bendiciones vienen al pueblo también y te las pierdes si no vas ahí, y entonces estás fuera del barco. Tenemos un barco, hay que estar dentro, hay que tener un lugar en el barco, ¿verdad? Y en ese barco del pueblo de Israel ahí llegan y llueven bendiciones para agarrarlas. Entonces, verdaderamente en esta parasha aprendemos, ¿verdad?, que hay un tiempo para tener menujá, hay un tiempo para ser intelectual, ¿verdad? En Shabbat aprendemos Torah, tenemos deleite, oneg, muy bien. Y en Yom Tov, verdaderamente tenemos un poco más de alegría, ¿verdad? Y eso corresponde también al estudio de la Torah, que lo hacemos con deleite, con menujá, con descanso. Pero ya cuando hacemos el mandamiento, verdaderamente lo hacemos con simjá, con alegría. Y eso es najalá, eso es nuestra herencia, que nos va a recompensar en Olam Habá, pero también en este mundo, nos protege. Verdaderamente los invito a que no solamente estudien Torah, pero que busquen verdaderamente qué es lo que yo puedo hacer para Hashem. No tanto estudiar, está bien estudiar, ya estudiamos, ya sabemos. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a implementar la Torah en nuestras vidas? Puedes empezar pues con la comida, ¿no? Que es algo que pues es diario, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, bendiciendo, ¿verdad? Distinguiendo entre lo kosher y no kosher, muy bien. Sin imponerlo a los demás, porque cada quien va a su nivel y no hay que meterse en las vidas. Hay que ayudar, sí, y decir, pero no imponer, ¿verdad? Menos que sea la familia, etcétera, cada quien. Pero entonces también hay muchas cosas, ¿verdad? Hay cosas, por ejemplo, simplemente ese mandamiento, ¿verdad? 6 días trabajarás, ya con eso tenemos suficiente. Y dentro del trabajo podemos aplicar la justicia, es decir, tener balanzas justas, cobrar lo que se debe cobrar, ya sea como empleado, o sea como jefe, o como vendedor, ¿verdad? Y bendecir. Si arreglas carros, qué bueno arreglar el carro de otros. Si eres médico, qué bueno. Si eres plomero, si eres conductor, qué bueno que los llevas a su destino. Y orando, ¿verdad?, para que los ángeles protejan ese camino, ¿verdad? Es importante. Entonces, dando verdaderamente un testimonio del Eterno, con la práctica, ¿verdad?, de nuestras vidas, Dios nos va a dar un tiempo nos va a bendecir en primer lugar, nos va a proteger en segundo lugar, y nos va a dar un tiempo
para poder incluso subir a la tierra, juntar dinero y subir a la tierra de Israel, ¿verdad? Y llegar a nuestra nación, ¿verdad? El hijo que llega a su casa otra vez. Entonces los invito a estudiar Torah y también a ponerla en práctica. Shabbat Shalom, soy el Rabino Ben David.